La energía nuclear es una forma de energía limpia y eficiente. Sin embargo, cuando se maneja en forma imprudente e irresponsable, puede causar catástrofes. Saludos villanos, soy Armando Loyola. Este es el episodio 21 de Accidentes Nucleares, que fue publicado por primera vez el 5 de febrero del 2018, y esta es una versión remasterizada, o sea, se debería escuchar mejor que la versión original. En este episodio hablamos de qué es lo que es la radiación, cómo funciona, Chernobyl, accidentes en Goiânia y Fukushima. Así que los dejo con el episodio 21, Accidentes Nucleares, remasterizado. Bienvenido y bienvenida al episodio número 21 de Peor Caso. En este episodio, Accidentes Nucleares. Hablándote desde los lugares más radioactivos de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevic. Nunca vi un pez de 3 ojos. Christian Rosinke. It's over 9,000! Y Malca Negret. Destrucción inminente en 3, 2, 1. Y llegamos al fin del podcast, fue destruido. Gracias por escuchar. Gracias por escucharnos. Esto fue Peor Caso. El podcast más corto. Gracias, Malca. No, yo tenía un poquito más para hablar, no sé, aprovechemos ya que estamos acá. La radiación es un término que se le da a la emisión de energía en forma de ondas electromagnéticas o partículas subatómicas. Estamos rodeados de fuentes de radiación todo el tiempo. El calor que sentimos, que es emitido por el sol, el aire o el asfalto caliente, es una fuente de radiación. Y también las ondas de radio, la televisión, los celulares, el wifi. Pero esas son buenas ondas. Buena onda. ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! La luz que ves cuando miras tu teléfono o el televisor también es radiación. Las ondas de sonido que escuchas ahora son radiación. Ole onda, ¿O no? ole onda. ¿Creen ustedes que las ondas de sonido son radiación? Sí. No. ¿Y Christopher? ¿De la radio? No, las ondas de sonido, lo que tú estás escuchando. Claro, tú me si escuchas, salen de ¿no? la radio son radiaciones, ¿no? Depende si estás escuchando el podcast en una radio, Claro. ¿cierto? Mira cómo se la saca ahí. Cuando escuchamos sonido, lo que detectamos con los oídos son las vibraciones en el aire. Es como cuando tiras una piedra en el agua y causa ondas que se expanden en anillos. Lo mismo pasa cuando hablamos. Hacemos vibrar el aire y el aire vibrando hace vibrar tus tímpanos y de ahí tu cerebro hace la magia. Entonces, sin aire no podríamos escuchar nada. Es como que sin agua no podríamos ver las ondas que al tirar la piedra. Ese tipo de ondas son mecánicas y necesitan de un medio para poder desplazarse. Así que Malca tiene razón, no es radiación, porque la radiación electromagnética no requiere ningún medio y pueden viajar en el vacío. O sea, en el espacio podrías ver televisión, pero no escucharías nada. Así que si viajas, asegúrate de llevar algunos videos de Tom y Jerry o de Lady Gaga, cosas así donde el audio no importe. Ah, pero con razón dicen que en el espacio nadie te puede escuchar gritar. Correcto, eso es verdad. Pero eso era de Alien, ¿o no? De algo. Harry Potter. Era la propaganda de Alien, parece. ¿O no? No, olvidar. Claro, bueno, a menos que haya aire. Sin aire no te escucha nadie gritar. La mayoría de la radiación a la que estamos expuestas es débil y no nos causa daño. La radiación alfa, hay 3 tipos de radiaciones. Básicamente la alfa, por ejemplo, son partículas que pueden ser detenidas con una hoja de papel. Así que si tú andas con papel siempre te vas a proteger de la radiación alfa. De ahí la radiación beta y gamma son las más peligrosas. La beta traspasa tu ropa, traspasa tu piel, pero puede ser detenida con aluminio. Okay. Pero la radiación gamma no son partículas, es energía pura que atraviesa todo, excepto el plomo porque es súper denso. Pregunta, si el plomo es tan denso, ¿han ido a pescar ustedes alguna vez? ¿Has jugado con el plomo que tú con la uña tú puedes hacerle una marca, ¿no es cierto? El plomo es súper blando. Creo que eso dijiste el episodio pasado. Si el plomo es tan denso, ¿por qué es tan blando? Y el aluminio, que es menos denso, es más rígido. ¿Por qué creen ustedes? El aluminio más rígido. ¿Algún componente de pronto
su nivel de hierro por dentro? Es por su estructura cristalina, o sea, la forma en que están ordenadas las moléculas. Imagínate piezas de Lego. El plomo estaría compuesto por piezas chiquititas de Lego, pero que están como mal conectadas. Y el aluminio sería con piezas más grandes que están bien apretadas. Vea pues. Esa es como la diferencia. Nice. El tipo de la radiación que es peligrosa es la radiación ionizante. La energía de la radiación gamma es tan alta y penetrante que así físicamente vuela electrones de partículas atómicas. Y eso hace que les cambie la carga, porque con menos electrones, que son cargas negativas, las moléculas quedan positivas. Entonces por eso se llama ionizante, porque esas moléculas cargadas que cambian de polaridad se llaman iones. Y de ahí el nombre radiación ionizante. Esto causa desde el rompimiento físico de las membranas en las células, que pronto mueren, o rompen el ADN. El ADN se puede reparar, pero muchas veces no queda igual. Y a eso se le llama mutación. Las células al dividirse pierden su especialización. O sea, cada tipo de célula en el cuerpo tiene una especialización. Las células de la piel se separan y hacen más piel. Las células de los pulmones hacen pulmones. Entonces, de repente te pasa que te crece un pulmón así del brazo, del ojo. exacto. Del ojo, Sale respiras un con el pulmón. ojo y se te hincha el ojo. Sí. Oh my god. Claro, no son tan sofisticados tampoco. Hace que el tejido crezca en forma descontrolada y a eso es lo que le llamamos cáncer. Por ejemplo, el cigarrillo contiene partículas radioactivas que afectan al fumador promedio, como si se tomara unos 300 rayos X a los pulmones en un año. Así que de a poco. ¿Qué tiene que ver? Campito. Tan, 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 tan. Oh my god, dude, qué buena. Cíclope. Guepardo. Tormenta. ¿Cómo le decían en Chile porque dije a rayos Wolverine? X. ¿Cómo le decían a Wolverine Por favor. en Chile? ¿Cómo? ¿Cómo le decían ¿A a quién? Wolverine? A Guepardo. Guepardo. Ok, yo escuché Guepardo y a otro nombre todo X, Lobezno. Lobezno. Es que Lobezno es la traducción en España. Pero eso no... Ah, con razón, yo siempre desde chiquito, pero ¿cuál era? Lo que pasa es que los cómics eran traducidos y publicados en España en ese tiempo, los años 90. Entonces los mandaban de Estados Unidos a España o a México, los traducían y los distribuían por Latinoamérica. Ok, Pero eso a lo Chile, explica. Argentina, Colombia llegaban las editoriales españolas. Ya. Perdón, Armando. ¿Está bien? Eh, Interesante. Súper interesante. Lamento. Qué interesante. Aunque yo pensé honestamente que el primer chiste de superhéroes que iba a salir iba a ser obviamente el Hulk, porque hablando de rayos gamma y como que ¿O el hombre yo sé- radioactivo? O el hombre yo estaba radioactivo. pensando, El hombre radioactivo. De los Simpsons. Ok, déjame terminar esta idea. Dale, termina la idea. Una persona que fuma en un año es el equivalente como si se tomara 300 rayos X. Así que de a poco el ADN de las células de los pulmones tienen que estar constantemente reparándose. Pero igual que una fotocopia, de una fotocopia, de una fotocopia y así, estas se van quedando cada vez peor. O no se pueden reparar. Entonces, luego cuando se separan para generar más tejido nuevo, ese tejido puede que ya no sea tejido pulmonar, es algo más, es un tumor. Por eso es que fumar puede causar cáncer. El Malca nos va a explicar un poquito más en detalle qué son este tipo de moléculas que se llaman isótopos radioactivos. Bueno, sorry. Los isótopos son el equipo de béisbol de Springfield. Ah, Y yo pensé que eran como las ranas cuando eran chiquititas, así, unos isótopos en el agua. ¡Uy, pero Armando, qué horrible! Strike 3. los, Ok, los isótopos son agrupaciones de átomos que están Espérate, organizados. ¿de dónde dijiste, de qué ciudad dijiste que eran? De ¿De Springfield, Springfield? en Los Simpsons. Ah, porque ahí tienen la planta atómica Sí, y po. por eso son radioactivos. Por eso son los Sí, isótopos. exacto. Ah, gracias por la explicación. Oye, ¿saben ustedes cómo se llaman estas típicas estructuras que siempre se ven en los Simpsons, así como de planta nuclear y se ven estas como chimeneas? sí, como se llaman- tambores.
Son chimeneas, se llaman torre de enfriamiento de tiro natural hiperbólica. Ese es el nombre que tiene. Son chimeneas de enfriamiento y tiran vapor de agua. Genial. Radioactivo. Eso es vapor de agua. Bueno, No, sí tiran vapor de agua. isótopos. Después más adelante voy a ir explicando porque estas plantas tienen que enfriar con agua. Entonces por eso es que hay tanta agua de por medio. Y el agua la tienen que filtrar porque al pasar por el reactor también se radioactiviliza. Entonces la tienen que desradioactivizar. Y el buen radioactivizador será quien la desradioactivilice. Ay, Ya, disculpa, Marca, dale. Oye, este episodio va a quedar, pero... Ya, pues compensa tú entonces. No, si mis tallas están malas. Los mejores chistes de Christopher. Ya, dale, Marca. Un elemento químico puede tener, por así decirlo, diferentes versiones de sí mismo. Y a estas versiones es que se les llama isótopos. Lo que los diferencia es el número de neutrones que posean en su núcleo. Por eso más tarde vamos a hablar sobre cobalto 60 o cesio 137, porque para poder catalogarlos y diferenciarlos hay que numerarlos. Los átomos de isótopos radioactivos están constantemente propagando energía, lo que causa que de un momento a otro se deterioren, y por eso es que las zonas contaminadas van perdiendo su radioactividad a medida que pasa el tiempo. Ahora, lo que hacen los científicos es que ellos estudian un grupo de átomos que pertenezcan al mismo isótopo y calculan el tiempo que se demore la mitad del grupo en deteriorarse, y a esto es que le llaman la vida media. Wow. ¿Por qué siempre es a la mitad en vez de completo? A un tercio. Esa fracción la escogieron porque es la más fácil de calcular, pero en realidad se podría hacer con cualquier otra. Se calcula la vida media porque el tiempo que le toma a un átomo en deteriorarse puede variar de 1 segundo a billones de años. Es impredecible. Entonces, no se puede calcular la vida de un isótopo, pero al agruparlos se puede armar una estadística que mida el tiempo que le toma a la mitad del grupo en deteriorarse. Por ejemplo, hay un isótopo que es el torio 232, que tiene una vida media de 14.000 millones de años. Eso es lo que se va a demorar a que la mitad de los átomos en ese isótopo se disipen o cambien. Estaría bueno comprar isótopos en vez de Bitcoin entonces. Oh. Algunos sí. Oh. Como más seguro, duran más. Parece que sí. Cuando hay accidentes nucleares, accidentes relacionados con radioactividad, hay una escala que se llama la escala internacional de evento nuclear, que va del 1 al 7. Es como bien básico, pero se los voy a mencionar para que tengan una idea. La número 1 es la menor. Que La número 1 se llama Ups. no, claro, La número 7 se llama Godzilla. claro. Dime el dragón como en One Punch Man. ¿Verdad? Claro, la 1 sería Ops. Ups. En Argentina, por ejemplo, hubo un incremento de tritio, que es un isótopo de hidrógeno, como decía Malca. Entonces apagaron la planta para poder limpiar, supongo. Eso fue como el número 1. Después del 1 al 3, del 1 al 3 en general son anomalías, incidentes o incidentes serios. Del 4 al 7 son accidentes. El 4 es un accidente con consecuencias de alcance local, o sea, el accidente solamente afecta a las instalaciones. El número 5 son con consecuencias de mayor alcance, cuando ya empieza a afectar el medio ambiente. Y el 6 y el 7 son accidentes importantes y accidentes graves. En el número 7 estarían los accidentes de Chernobyl y Fukushima, que vamos a mencionar después. Entonces veamos algunos ejemplos. ¿Tienes algún ejemplo, Malca? En 1992, un trabajador de la empresa eléctrica pública taiwanesa Taipower trajo un contador Geiger, que es el dispositivo que se usa para medir los niveles de radiación, al apartamento para conocer más, para aprender cómo manejarlo y todo eso. Y cuando lo prendió, descubrió que el apartamento, las paredes, estaba emitiendo niveles de radiación que excedían el límite de seguridad. Él reporta esto y empiezan a investigar y descubren que en 1982 una compañía llamada Sinyoung Iron y otra llamada Steel MFG
negoció con una planta nuclear que se llama Taiwan Power y compró acero radiactivo que provenía directamente de un reactor nuclear y de las conexiones de las tuberías de residuos tóxicos que usaban en la planta. Ellos reciclaron este material y con él hicieron barras de refuerzo, tuberías, marcos para ventanas y puertas. Y todas estas cosas estaban contaminadas con radiación, con un isótopo que se llama cobalto 60. Qué horrible. Todas estas cosas se utilizaron en construcción por 2 años, desde 1982 hasta 1984, en varios territorios de Taiwán, principalmente en Taipei. Durante una disputa en el Consejo de Energía Atómica, se descubre que ellos se habían enterado de esto, de hecho, hace 7 años, porque hubo un dentista que trajo su máquina de rayos X también a su apartamento, No lo había notado. en un conjunto que se llamaba Mingshen Villas, y detectó que habían cantidades peligrosas de radiación. Entonces lo reportó y los oficiales de la CEA lo encubrieron, le prohibieron usar la máquina y no le dijeron a ninguno de los residentes que la radiación era de las paredes y no de la máquina. Caramba. Entonces, That's fucked up. sí, Negligencia total. Eso es un crimen ya. Es un Terrible, crimen. sí. Eso es lo que fue. una vez que empieza esta investigación, hasta un año después, es que suspendieron a 3 personas por descuido en el trabajo. Pequeñísimo detalle. Descuido. Ops, se me cayeron estas. Eres muy placas descuidado. radiactivas. Estos isótopos. Se me cayeron mis se me- isótopos. Claro. Sorry. Que la bolsita de isótopos se rompió. Isótopos Bay. Lleva estos isótopos al fondo y que no se te caigan. ¡Ah! Qué risa. Luego, 65 residentes de este conjunto demandaron al Estado por compensaciones, a una demanda que se demoró 3 años para por fin fallar a favor de los residentes. Sin embargo, de toda la gente en Taiwán que ha demandado al Estado, ellos fueron los únicos que recibieron un fallo a favor. Creo que ellos ni siquiera podían vender su casa. ¿Quién iba a comprar eso? Claro. Sí, apenas se enteran de que los edificios son radioactivos, es ilegal venderlos. Imagínate a alguien que lo compró recién. Sí, baila. eso es lo que pasa, o sea, bueno, no mentiras, eso no es lo que pasaba porque ya llevaban mucho tiempo viviendo allí, pero sí leí que mucha gente se gastó los ahorros de toda su vida comprando estos apartamentos y que para el momento en que se enteraron de que eran radioactivos, todavía no los habían terminado de pagar. Verdad. Entonces, después de que empiezan a buscar y a cazar estos apartamentos, a ver cuáles estaban infectados de radiación, encuentran que más o menos 180 edificios fueron construidos con estos materiales, incluían 2.000 apartamentos, oficinas, 30 colegios y guarderías. Colegios incluso. Y todos estaban contaminados, y que más o menos entre 10.000 y 15.000 personas fueron expuestas a irradiación en bajos niveles por más o menos de 10 a 12 años. ¿Qué? 12 años. Sorprendente. Claro, porque los apartamentos se construyen en el 82 y esto no se descubre sino hasta el 92. Por lo que el gobierno o la CEA lo descubrió en el 85, pero lo encubrieron. Entonces esa gente sigue viviendo ahí sin ni siquiera saber que sus casas, o sus apartamentos o los edificios en los que gastan tanto tiempo están infectados. Entonces, después de eso, el gobierno le pide a la gente que busque examinación médica y que sea recurrente, no solamente ir al médico, pero seguir yendo, porque mucha gente que se fue de los apartamentos ignoran el problema y reportaron el caso de un niño que fue a uno de estos colegios que estaban radioactivos por 2 años, dejó de ir y luego desarrolló ¿Leuquemia? leucemia, sí. Leucemia. Y le consiguieron al niño muchos donantes de médula ósea, pero como intervinieron muy tarde, ya era muy tarde, porque era muy tarde. Era Ya tarde. ha sido como las Fue 11:30 demasiado de la tarde, noche, claro. ya no había nadie, Era casi no había las nadie 2. trabajando. Desde las Porque 12. no era temprano. Claro. Ah, Porque ya 30 minutos después ya es súper es que temprano. solo funcionan hasta Son las 12. mediodía. Después ya no. Después no hay más nada. Estos eran desechos radioactivos que usaron, ¿no es cierto? Sí. Sí, era metal radioactivo que era parte
Cuando de un uno reactor se imagina desechos radioactivos y los muestran en las películas, estos típicos barriles, de donde sacamos la idea también para el logo del podcast, como un barril con un líquido así como fosforescente verde. Claro. Sí. Y La un mayoría tentáculo de los saliendo. desechos, claro, un tentáculo. La mayoría de los desechos radioactivos son este tipo de chatarra radioactiva o guantes, trajes que Trajes. usan la gente, máscaras, todo ese tipo de cosas las tiran a estos contenedores. Y lo otro también es que, como les decía, tienen que enfriar el núcleo. Entonces usan agua y esa agua queda contaminada, entonces la tienen que filtrar. Y la filtran, la hacen pasar como por unas resinas. Y todos esos filtros hay que ir cambiándolos con el tiempo. Y todos esos filtros obviamente están cargados y son desechos radioactivos. ¿Dónde botan todo esto? Es mi pregunta. Generalmente lo entierran. Hay empresas que se dedican a tratarlos y los recogen y los recolectan y los llevan al desierto. A algún lugar en Texas seguramente. Al lado de los cartuchos Menos mal no de- lo tiran al espacio. Algunos los tiran en el mar, como hemos visto en películas. Claro. Que las películas nos han enseñado algo, ¿no es cierto? Las Claro. empresas tienen estas pipetas así debajo del agua y tiran los desechos. Qué buena. O sea, qué pena. Claro. Qué bueno. No, Qué pobre niño. Pobre Vendo gente, ¿no? departamento Después de todo. radioactivo. Pero no los podían vender por dinero, los podrían haber vendido por bitcoins. O isótopos. Yo les quiero hacer una pregunta Bitcoins. a ustedes. Ah, Cuando, antes del 2010, si alguien les hubiese a ustedes preguntado, nombra el error nuclear más grande que hayamos tenido en la historia, ustedes qué hubiesen dicho. La bomba atómica. Chernobyl. No, accidente. Ups. No Boté la bomba. ataque. Sí, no creo que los ataques en Japón hayan sido Es que accidentes. dijo error. Pero sí, correcto. Chernobyl. Fue un Entonces, error de los japoneses por no rendirse antes. Claro. uy, puede ser. La historia es solo quien ganó, ¿no? Después de todo. Claro. Pero bueno, pero en la quería guerra todos contarles un perdemos. poco acerca de este evento. Bueno, muchos, si no todos, conocemos o hemos escuchado acerca de la historia de Chernóbil o lo que ocurrió. A las 1:23 de la mañana del sábado 26 de abril del año 1986, estalló el cuarto reactor nuclear de una estación llamada Chernóbil que se encuentra en ahora Rusia, en ese entonces era la Unión Soviética. Ah, Ucrania. lo que ocurrió fue que durante procesos internos estaban tratando de hacer un experimento que habían cumplido el año pasado, el año anterior, y querían repetirlo, pero ocurrió una serie de fallas, la cual causó que todo esto comenzara, que este problema haya nacido, que el cuarto reactor explote. Cuando esto ocurrió, esto causó una segunda explosión, la cual lanzó fragmentos de grafito y combustible nuclear, librándolo al mismo tiempo enormes cantidades de polvo nuclear a la atmósfera. Se estima que la cantidad de material radioactivo liberado fue 200 veces superior a las bombas atómicas detonadas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki al final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ese nivel, esa escala en sí es algo preocupante, especialmente ahora, 30 y pico años después. Uh-huh. Cuando ya este error se registró y la gente involucrada se dio cuenta que esto no es algo que podemos, ¿sabes?, esconder o no podemos discutir con el público, mandaron un comando militar para revisar los niveles desde la base de la planta de Chernóbil y registraron 2080 RADS, el sistema de... ese es el nombre que se usa para leer el nivel de radioactividad. Es un nombre todo complicado, RADJUC, algo así. Pero yo uso el nombre que le usan en Fallout 4 y en Fallout, que Obvio. son RADS. Rats. Entonces, así como lo menciono. ¿Sabes dónde más encontraron Pero bueno. radioactividad? ¿Dónde? La ropa de las personas que se perdieron en el paso de Dyatlov. Y si quieres saber más, Armando- puedes ir a Vayan al teléfono de Armando que siempre lo sigue peorcaso.com, nuestro episodio de El paso de Dyatlov. ¿Qué dijiste tú, Cristian? No, que si para más información revisen tu teléfono que siempre te termina indicando en el mapa para llegar al paso. Claro. Sí, hoy día, No sé. hoy día lo vieron. Sí.
Sí, Termino medio de usarlo y tanta me muestra Rusia. A lo mejor quiero marcar mi casa ahí, por algún error. Claro. Me mudé a El Dicen Paso que- de Dyatlov. Acontecimiento importante en Facebook. Me mudé al Claro. Paso de Dyatlov. ¿Alguien debe vivir ahí? Sí, claro. Están Sí. los indígenas. Los indígenas. Los, Otra vez. ¿cómo se llama? Mm, Los seres humanos. Econé me parece. No me acuerdo. No me acuerdo. Yo No, pasa el episodio y a mí se Sí, a mí me, también se me olvida borra. todo. Ya, no importa. Mansi. Mansi. Ya, Eso, Mansi. Mansi, eso. Los Mansi. Yo casi digo muiscas, pero yo no. Eso. Allá había Moisés. Ya. Bueno, dicen que los niveles radioactivos que salieron de esta explosión fueron lo suficientes para que un cuerpo humano absorbiera una dosis letal después de 15 minutos de haber sido expuestos. Entonces, se imaginan después de que ocurriera esto, tanta gente, porque para ponerlo en perspectiva, el centro de Chernóbil fue creado y que fue como a casi a 5 kilómetros del centro, crearon una ciudad donde albergaban a la mayoría de los trabajadores. Esa ciudad se llamaba Pripyat. Y por lo que encontré, esta ciudad Pripyat tuvo hasta su punto más alto 50,000 personas viviendo ahí. Y no sé, lo que aconteció todo ese día y pues las semanas y meses después, cuando trataron de controlar lo que ocurrió, va a pasar como uno de los peores errores de la industria nuclear en la historia humana, o en la historia moderna por lo menos. Pero bueno, menos de 48 horas después del incidente se iniciaron procesos de evacuación de Pripyat y de un radio de 10 kilómetros alrededor de la planta. Pero no fue sino hasta el 2 de mayo cuando se extendieron esfuerzos de evacuación a 30 kilómetros del centro de Chernóbil. Pero para ese entonces ya habían sido reportados más de 1,000 personas afectadas con lesiones y efectos graves por culpa de la radiación. Obviamente esto cambió muchas opiniones y la industria en sí. Creo que hasta hoy en día ciertos procedimientos de seguridad, porque aunque muchos no crean, hay plantas nucleares por todo el mundo. ¿Saben? Eso todavía existe y para muchos es una fuente de energía primordial, aunque no lo sepan. Como el 10% de la energía eléctrica en el mundo es producida por plantas nucleares. Este incidente resultó, entre varias cosas, en la creación de un mineral conocido como chernobylita o chernobilita, creado cuando los componentes radioactivos se calentaron a un nivel que fundieron todo a su alrededor, es decir, hierro, concreto, arena e incluso el propio uranio que se usa para los procesos de crear energía. Sí, del combustible. Preciso. Entonces todo esto se fundió como en un magma que cuando lo encontraron durante los procedimientos de contención, lo nombraron el pie de elefante. Esta cosa es como una... No sé ni cómo explicarlo, como una burbuja de tierra, pero seca, como cuando uno ve imágenes de lava, o sea, magma que ya se ha expuesto a la atmósfera y se está como que ¿Petrificando? secando, gracias, petrificando. Claro, porque se licúa, entonces después cuando ya se vuelve sólido de nuevo queda así como un metal derretido. Sí, más denso, más se está secando. Sí, y parece la pata de un elefante. Hay dos fotos, creo, de eso. Curioso que hayas dicho eso, pero este objeto es tan radioactivo que muchos lo han denominado uno de los objetos más peligrosos del mundo, si no el objeto más peligroso del mundo. Cuando pasó esto en el pie de elefante, 5 minutos podías estar ahí y morías. Caramba. Es más, cuando mencionaste lo de las fotos anteriormente, en la actualidad ya no mandan a gente allá, porque muchos de los trabajadores, bueno, ahora en la actualidad solo se toman fotos por medio de robots, pero incluso esos no sobreviven, porque sus componentes comienzan a fallar también. Ni siquiera Entonces los robots. O las cámaras mismas. Sí, exacto, ¿se imaginan? Wow. Pero dos cosas que me interesaron un resto de lo de Chernóbil, por lo que encontré yo,
fue que al ya haber iniciado procesos de contenimiento, hicieron como una estructura, un sarcófago, y el cual ayudaría a minimizar el nivel de radioactivación, Radioactividad. creo que por radioactividad, como por, creo que 20 años, algo así, pero... No. Lo van a poder abrir en 100.000 años más. No, hermano, no es lo que estoy diciendo. Ah, dijiste que el sarcófago. Crickets. Bueno, el sarcófago original supuestamente había ayudado a mantener ciertos niveles de forma que no fueran tan dañinos al exterior, a la atmósfera, al ecosistema. Preciso. Pero creo que en el 2013, no me acuerdo qué fue, que crearon como un domo adicional para cubrirlo, para cubrir el propio sarcófago, y eso les dio 100 años más. Entonces, por lo que veo, por el patrón que están siguiendo los rusos, están creando como más y más y más para cubrirlo. Pero lo que se me hace intenso, porque por eso pregunté anteriormente, ¿cómo están deshaciendo de todos este material radioactivo? Entonces, parece que lo entierran y lo cubren y lo cubren y lo cubren. Eso fue lo primero que me dio interés, lo que me interesó un resto. Eso ya no lo pueden mover y sacarlo de ahí, así que mejor se encierran todo. Claro, eso es muy peligroso. No vale la pena ni tocarlo, sino enterrarlo. Wow. Pero lo segundo que me dio mucho interés fue que, revisando un mapa del área donde estas plumas y polvo radiactivo se comenzaron a mover, uno diría que en esta situación lo más normal es que el área comienza a extenderse, como el área afectado, o que dependiendo en los vientos que comienza a llevar este polvo radioactivo a cierta área. Pero lo que notaron los expertos es que desde el centro, el núcleo de la explosión, el área afectada se volvió como en los pétalos de una flor. Como que se disparó para arriba, para abajo, para los rincones y para los lados, creando como un diseño de una flor. No sé por qué, si alguien es como que belleza en una de las peores situaciones. Claro, qué romántico. Pero si alguien es un experto que nos esté escuchando, que lo pueda explicar, por favor. Porque yo por lo que vi no le encontré mucho razonamiento, pero me interesa por qué se pasó así, por qué ocurrió eso. Interesante. Eso nunca lo había escuchado. Como una flor de muerte. De la muerte. La flor de la muerte. Y ahora están... ¿Tienes más información o eso es? No, pues era como lo que encontré. Para ¿sabes? no interrumpirte. Ahora están vendiendo tours. Gracias, uno puede ir y te hacen un tour vestido con traje. Claro, antes de tomar uno de esos tours, mire la película Chernobyl. Esa es una película como del 2000 donde salen como zombies y cosas así. Chernobyl Diaries, los diarios de Chernobyl. Sí, malísima. Mi hermana me la estaba comentando. Sí, me acuerdo que no era muy buena. Ay. Sí, eso, Diarios de Chernobyl. Era buena. Diarios de Chernobyl. Es una película media Lo que no me gustó fue que fue muy predecible. ¿Sabes? Sí. Cuando viene a el género de terror, hay ciertas películas que no se cumplen con ciertas cosas que uno como que, como el famoso coso, el negro siempre muere al principio. Esa es una de las tradiciones más tontas, pero más verdades de las películas de terror, por lo menos en los 90 y los 80. En Alien se murió al final. Fue uno de los últimos morir. Pero Alien era totalmente... No es una regla, obviamente. En Alien la protagonista era mujer. Verdad. Sí, fue una... Pero digamos en Alien vs Predator Requiem, la segunda, cuando... cayó una nave y había un alien. Esas los películas que no se murieron. cuentan. Olvídalo. No cuentan. No existen esas películas, son muy malas. AVP, la primera sí estuvo buena. La película no. Obligatoria que había que hacer. Alien vs Predator, las películas son tenemos horrorosas. $100, hagámosla. Son horrorosas, están muy mal hechas. Sí. Bueno, por último, con lo de Chernobyl, algo bonito, algo positivo, fue que, dado la ausencia del ser humano en las áreas que fueron evacuadas, la naturaleza ya está regresando. Entonces uno va y encuentra, digamos, en los tours que están patrocinando los gobiernos, encuentra ciudades fantasma, pero los encuentra habitados con fauna y con flora, que obviamente fue cambiada a niveles bajos. Sí, sí. Claro, ahora tienen 3 ojos, 4, 5 No es como los Simpsons. Pero si se acuerdan del episodio de Timos y Estafadores, el señor
del que yo hablé, esperar, saco el nombre bien rápido. Peter Popoff. Peter Popoff, ese man. De ahí De es donde Chernobyl saca fue el de agua donde mineral. salió Ah, las bolsitas de agua milagrosas. Milagroso. Qué mal, Ah, alguien que eran sí de escuchan Chernobyl. el podcast. Todo Qué está risa. conectado. Agua curativa. De Chernobyl. Qué gracia. ¿En Brasil alguna vez ha pasado algo? En Brasil no pasa nunca. No No, pasa nunca jamás. nada, solamente hay fiebre amarilla, mundial y cosas así. Aquí solamente juegan a la pelota y bailan samba, no hacen nada más. Están todo el día jugando a la pelota, yendo a la playa y jugando samba. ¿Cuándo nos invitas? El 13 de septiembre de 1987, un aparato conteniendo una pieza radioactiva fue encontrada y abierto por unos buscadores de chatarra. De la compañía coreana seguramente. Esto pasó en una ciudad llamada Goiânia. El equipo estaba en un edificio abandonado, donde antiguamente funcionaba una clínica. Los hombres encontraron que los hombres creyeron que se trataba de chatarra y vendieron un fragmento a uno de estas personas que compra chatarra. La cápsula que ellos le vendieron proyectaba una luz brillante que despertó su curiosidad y mucha gente terminó manoseando ese material. Oh, El con señor, las manos. el hombre que compró esta cápsula se llamaba Santo Alves. Consiguió romper la llamaba. cobertura. ¿Santo Aliens? Se llamaba, ojo. Se llamaba Santo Santo Alves. El hombre consiguió romper la cobertura de la cápsula y consiguió rescatar un polvo azul. En su cabeza tenía una idea muy noble. Quería fabricar el anillo más fascinante y mágico que nunca habría visto su mujer. Mira tú, se podía hacer invisible. Colocó a todo el vecindario para jugar con esta piedra y con los polvos fluorescentes que de ella se desprendían. Qué lindo. El padre de Leide, una niñita que jugó con esta pieza también, se tatuó una cruz en el abdomen con la piedra. Otros se maquillaron la cara con pinturas luminosas de guerra y jugaban a las escondidas. Oye, esta gente nunca fue al colegio, a la escuela, no tenía ni no sé. idea, nunca vieron películas. Se esparcieron el polvo por los corrales para todo que los animales tuvieran acceso. Y el señor Alves, que era tío de la Leite, se lo pasó a su sobrina, claro, y jugó con estos polvitos mágicos mientras merendaba un bocadillo. Qué lindo, qué rico. 2 días después comenzaron los problemas. Con isótopos. ¿Quién iba a pensar? Los dos hombres que encontraron esta cápsula comenzaron a vomitar cruelmente y creyeron que eran síntomas de mala digestión, porque claro, estaban todo el día en la calle, comían tonteras y se podían haber enfermado el estómago. Terminaron en el hospital, en la sección de enfermedades tropicales, porque en una se los podría haber picado un bichito con fiebre amarilla. Pronto se dieron cuenta que en el barrio algo no funcionaba más. Más de 600 personas estuvieron en contacto directo con el cesio antes de que la tía de Leide se fuera encontrar una relación entre la piedra mágica y los cuerpos hinchados, y literalmente llenos Había de visto el Discovery Channel. Claro. O sea, de repente dijo, en una de esas, esto tiene algo que ver. Porque los cuerpos estaban hinchados y literalmente llenos de quemaduras de sus amigos y familiares. El accidente fue descubierto 2 semanas después. Después de las primeras señales de contagio por la radioactividad, la pieza fue llevada a la vigilancia sanitaria, que constataron que el material era tóxico. No me digas. A partir de entonces, Tan, tan, tan. las casas fueron aisladas y la ciudad fue invadida por especialistas y técnicos en radiación. Podrían haber ido al paso de Diatlov a ver si encontraban algo. Claro. Los residentes hicieron testes para saber si estaban contaminados. Los primeros atendidos fueron en el Estadio Olímpico de Goiânia. Y los casos más graves fueron transmitidos para Río de Janeiro. Dentro de la funesta cadena de determinaciones erróneas, esto fue como llegó la pieza a los expertos. Como llegó el pedacito, que era del tamaño de un dedal, más o menos, y era de color azul y tira una radiación.
Un color, hacía luz. La señora Gabriela María Ferreira decidió llevar a la piedra para que la examinara la máxima autoridad sanitaria del barrio. El veterinario. El veterinario. El experto. Ante sus sospechas, Yes. este decidió aconsejar que se trasladara con la piedrecita y sus polvitos al hospital de la ciudad. Por si acaso. Ok, pa' fuera. Esto está muy raro. Hay que llevarlo a algún lugar. Gabriela tomó el cesio y en una bolsita de plástico y lo llevó de bus. Porque no tenía auto. Entonces tenía que ir de Imagínate bus. contaminando, pero todo. What? Contaminando los perros, los gatos, a la gente en los buses. Entonces se subió al Palomas. bus, que es una micro, y se fue hasta el hospital municipal. Todo este operativo, claramente, todo esto que pasó sería luego reproducido por todas las autoridades para intentar establecer un protocolo de aislamiento de las personas contaminadas. Y estudiar obviamente el recorrido que la sustancia había hecho. Entonces la gente se iba al Estadio Olímpico para ducharse y descontaminarse. Al llegar al hospital, la señora Gabriela soltó encima de la mesa del doctor Pablo Roberto Montero el Celsius 137. Pablo sospechó de su procedencia y lo llevó inmediatamente metido en un saco a una zona sin gente, dejándolo todo en una silla en el centro del patio trasero, porque mejor lo hubiese metido al refrigerador. Le faltó ver Indiana Jones 4. Puede ser. Una vez identificado, se evacuó al hospital, obviamente, y se procedió a su retirada. Para ello, una grúa descolgó una tubería gigante sobre la silla y los restos radioactivos. Luego se derramó una tonelada de hormigón sobre el conjunto para poder extraerlo completo y de una sola pieza. Gabriela falleció en ese mismo hospital el 23 de octubre. ¿Cuánto tiempo después? Del 13 de septiembre al 23 de octubre. Un mes y 10 días. Menos de un mes. Ah, Pues sí. Al llegar ¿Qué es eso? más de 1000 personas fueron contaminadas por radiación de cesio 137. En esta ocasión 4 murieron, pero se estima que decenas de personas fallecieron en consecuencia a complicaciones desenvolvidas a partir de la contaminación. La tragedia causó una conmoción nacional, obviamente, mas también generó en la época una discriminación contra los goyanos, que es la gente que vive en Guayana, eran porque brillaban. porque brillaban y tenían 3 o 4 brazos, tenían un ojo, algunos tenían 2 cabezas, medio cuerpo para afuera, algunos nacieron al Para revés, sacar con la documentos piel de para identidad. afuera, claro. Ew. Otros tiraban rayos por los ojos, otros tenían garras de hueso. Tananana, tananana. ¡Júbilo! Qué risa. Me encantaba esa intro. Bueno, las primeras víctimas fatales de la radiación fueron, claro, Leide y su tía. Y las dos estaban internadas en el hospital naval. Porque, claro, ella agarró la cuestión y se la pasó por el cuerpo. Se le ocurrió comérsela. Entonces, se murió. No resistieron la contaminación. No me pregunto por qué. No. Y los cuerpos fueron colocados en cajones revestidos de plomo. Ah, de plomo también. Siguieron bueno, y los mandaron para Goiânia, porque ellas estaban en Río, porque en Goiânia no los pudieron atender y las devolvieron en los cajones de plomo a Goiânia, donde serían enterradas en túmulos de concreto el día 26. Con miedo de contaminación, las personas que vivían vecinos al cementerio querían impedir que las enterraran allá. No sé por qué. Iban a ser como en una de esas, los cajones estaban brillando, y ya estaban brillando en verde. Claro. Por si acaso. Días después falleció Israel Bautista dos Santos y Adilson Alves Sousa, que eran 2 empleados que trabajaban en este recolector de fierros antiguos, de metal antiguo, que estaban internados. La niña, Leide, acabó transformándose en un símbolo del primer accidente radioactivo de Brasil, y una fundación fue creada con su nombre para dar asistencia a todas las víctimas del cesio 137. En 1996, casi 10 años después, los médicos responsables por la clínica abandonada, donde este aparato de radioterapia fue encontrado, porque la gente que... No debería haber o estado sea, ahí, en primer lugar.
Entonces, el alegato de ellos era que lo que pasa es que ellos alegaron eh, que si bien ellos eran responsables o sea, que ellos eran dueños de las clínicas, ellos estaban tratando un par de días después de que porque la gente que recolecta latas y que recolecta cosas no respetan señales de aviso, de nada. Y este edificio en donde esta clínica que estaba abandonada, donde ellos se metieron a romper la máquina, porque lo que ellos básicamente lo que hicieron, encontraron, yo no lo dije al principio para como causarle suspenso, pero lo que era una máquina de radioterapia, donde la gente se trataba cáncer. Y dentro estaba este cesio 137. O sea, que estaba dentro de una cápsula y estaba dentro, porque el problema fue que esto ya es radioactivo dentro de su cápsula, pero es que el señor Alves la abrió. Entonces liberó el material radioactivo que estaba contenido. Entonces lo que ellos alegaban era lo siguiente, que primero no tenían por qué haberse metido allá porque un par de días después iba a ser demolido y todo iba a ser como rescatado. Iba a ser rescatado. Exactamente. Iba a ser porque ellos estaban desmantelando el hospital todavía cuando estos gallos fueron y encontraron la basura. O sea, se metieron a robar, entre comillas. Right. Y lo otro que alegaron era que no habían podido terminar de desmantelar todo porque habían disputas con quién se iba a quedar como con el terreno. Y eso estaba judicialmente siendo tratado. Entonces ellos fueron condenados por homicidio culposo, 3 años de prisión en régimen semiabierto y apenas que ellos los cambiaron por servicios comunitarios. La Comisión Nacional de Energía Nuclear, que debería fiscalizar el cesio de la clínica, fue condenada a prestar asistencia médica a las víctimas y a sus parientes. El gobierno del estado de Goiás y a CENEN, que es la Comisión Nacional de Energía, fueron obligados a pagar indemnizaciones. En julio de 97, la basura radioactiva, cerca de 6.000 toneladas de material, fue llevado para un depósito subterráneo en Abadía de Goiás. 10 años después. Esa historia me recuerda algo que pasó y algo que, escuchándote a ti, me dio por revisar. En el 2013, en México, un par de bandidos se robó una camioneta de esas de blindadas que tenía uranio por dentro. Dios mío, pero... Y eso estuvo por las noticias acá por todo... Y eso trataron... No sé, se volvió en un rollo, pero no encontré lo que pasó. Solo me acuerdo que las autoridades de los Estados Unidos también estuvieron conscientes de eso. Y me imagino que esos torpes pero ladrones... imagínate cómo te vayas a robar una camioneta y te robaste justo la que tenía uranio adentro. ¡Qué mal día! ¡Qué mal día! Dude. Típico fue un viernes o algo así. Vamos a comenzar el fin de semana, vámonos. Se querían meter a los norcoreanos. Claro, se las querían meter. Como Cristian dijo, ¿qué accidente te hubieras imaginado antes del 2010? ¿Qué accidente te hubieras imaginado después del 2010? Godzilla. Fukushima, Godzilla, Gojira. Gojira. Fukushima es una ciudad que está más o menos al centro norte de Japón. Ya hasta el 2011 era famosa por la Asociación de Carreras de Caballo, que es la única en Japón. O era, tal vez. El 11 de marzo de ese año, todo cambió cuando la región fue azotada por un terremoto que ocasionó un tsunami. Con el terremoto, automáticamente se apagaron... Bueno, había una planta nuclear en Fukushima. Y con el terremoto, automáticamente se apagaron los sistemas que mantienen la fusión activa. La planta, sin generar energía, puede tomar electricidad de la red externa. Pero, por el terremoto, se había dañado. Así que empezaron a operar unos generadores de emergencia diésel que tenían, para poder ir enfriando el núcleo. Pero como el terremoto también causó un tsunami y la planta no tenía un muro de contención, aquí hay que decir que la planta de Chernobyl creo que tenía como 4 años de que había sido construida. Esta planta en Fukushima ya tenía como 40 años que había sido fabricada. Entonces, y ahí había un montón de cosas que no estaban más o menos a la par con la tecnología de prevención moderna. Por ejemplo, no tenía muros de contención y el agua pasó, azotó la fábrica completa y los generadores diésel dejaron de funcionar.
Así que se apagaron. Ujú. Hay que tener en cuenta que la temperatura en el reactor es como de 500 grados Celsius. Entonces, aunque lo apaguen, tienen que mantenerlo enfriando, porque si no se derrite y causa leak y explota. Entonces los empleados desesperados corrieron a sus vehículos, pero no para escapar, sino que para sacar las baterías de sus autos, de sus automóviles, y conectarlas al sistema de emergencia para tratar así desesperadamente de poder darle el poder necesario para activar los sistemas de enfriamiento. Pero no fue suficiente. Dicen que faltaron justo 2 baterías más. Pero justo un chileno y un colombiano que trabajan ahí fueron a su auto, pero se arrancaron en vez de ayudar. No te creo. Eso es mentira. ¿Quién sabe? Entonces, eso inmediatamente causó la fusión, que es cuando el combustible, que es el material radioactivo... Espérate, ¿no de verdad faltaron 2 baterías o no? No, Ah, no. Yo creo que faltaron como Armando Loyola, más el de maestro de los 100.000 trolls. baterías. No, eso no fue un intento desesperado. Entonces, el material este se derritió y ocurrieron explosiones y el desastre ecológico irrecuperable, obviamente. Fue un desastre nivel 7, nivel dragón, Nivel dragón. Nivel Claro. Godzilla. nivel Godzilla. Como 170.000 personas que vivían en el área fueron evacuadas. Varios sufrieron, ¿cómo se llama cuando no se mueren? Pero, ¿Daño? claro, recibieron daños por las explosiones. Y un área de 60 kilómetros a la redonda fue afectada por la radiación, Caramba. incluyendo hacia el mar. Así que el gobierno tuvo que prohibir la venta de alimentos que eran producidos en toda el área, en la tierra y en el mar. Imagínate, tú tienes tu negocio, tu planta que fabrica, que no sé, pues hace tomates, por ejemplo. Y de un día para otro te dicen que todo se perdió porque la planta explotó ahí. También se expandió hacia la atmósfera y ni siquiera el agua de la llave, el agua corriente, ya no era segura para cocinar. Así que cocinaban con agua en botella por harto tiempo, por un tiempo. No hubieron muertos. En Chernobyl tampoco serio? hubieron muertos. Sí, directamente que hayan muerto. En Chernobyl murieron 2 por trauma y 28 por envenenamiento. Acá no murió nadie. Pero un montón de gente perdió su casa y le dio mala fama a la energía nuclear, que yo creo que fue lo peor. Aparte del desastre Claro. ecológico. Y fue, dicen, por falta de mantenimiento. Como les dije, es una planta que tenía más de 40 años. Entonces, les voy a contar cuáles son los síntomas del envenenamiento radioactivo. El problema cuando se recibe radiación en forma excesiva es que ya no da tiempo al cuerpo para repararse. Y el daño es tan grande que es irreparable. Y a eso se le llama envenenamiento radioactivo. ¿Les gustaría saber qué pasaría si fueran expuestos a radiación? No. En detalle. No, ¿Sí? no, Ok. no ¿Sí? quiero saber. ¿Sí? No, Ok. no. Bueno, como... Dado la posibilidad de muerte Claro. por bombas nucleares, creo que de pronto vale la pena. Primero viene un periodo donde dan diarreas, vómitos y cosas así. Y bueno, de eso viene un periodo en que uno se siente mejor. Los síntomas son síntomas como de resfrío que se sienten y después como que se pasan. Pero uno aún está envenenado con radiación. Ujú. Y luego de unos días se manifiesta la enfermedad. Y dependiendo de la cantidad de radiación, es lo que ocurre. Y el nivel, en el caso del cuerpo humano, se cuantifica en grays. De 1 a 10 gray es como el equivalente a como a 130 radiografías. Imagínate que toman radiografía al pecho, al torso, pero te toman 130 en una sola tomada. Con eso, es capaz de matar células de la médula ósea. Eso significa que ya no vas a poder generar más glóbulos blancos, glóbulos rojos o plaquetas. Las plaquetas son células que se juntan cuando se rompe el tejido. O sea, cuando uno está sangrando, Right. las plaquetas se agrupan en el hoyo físicamente y eso es lo que hace que deje de sangrar. Bueno, es Entonces, solamente no tienes que cortarte más si estás contaminado por Exacto. radioactivo. No te cortes más. Pero sin glóbulos blancos y cualquier infección te afecta. No te infectes. No te infecta. No te infectes. Así de simple. Es la solución. Ahí está. Ahí está, listo. Ten cuidado de no cortarte. No te afeites nunca más. Jamás.
Los glóbulos blancos, como les dije, te protegen de las infecciones, así que sin médula ósea funcionando te puedes morir de infección, desangramiento. Se puede hacer un trasplante de médula ósea, pero las posibilidades que funcionan son como del 50%. De 10 a 20 grays, que es como si te tomaran de una. Oye, así como los grays también se pueden medir latigazos. ¿Por qué el latigazo? Dale un latigazo. Ese Christopher quiere un juetazo. Castígalo. ¿Qué es lo que es un Es por el libro de 15 Tones of Grey. Los colores las grises. 50 sombras del Grey. Claro. Claro, No sé cómo es el nombre. Su libro favorito. Para que sepan lo que le gusta a Christopher. Eso es la literatura que lee. Eso es ideal. Claro. Se va a dormir leyéndolo. Confesiones. Está bien. No, pero lo hace para investigar. Peor caso, para el confesiones. podcast, Sí, no, pues, para el episodio para la ciencia, ¿no? sobre eso. Sobre, creo que... BDSM. Claro. De Fetiches. sadomasoquismo. Entonces imagínate, te toman 1300 radiografías de una, se te destruyen las células de los intestinos. Cuando tú comes, la comida es digerida la comida que es digerida en el estómago pasa a los intestinos y ahí es donde se absorben los nutrientes, incluyendo el líquido. Así que con una falla en el sistema gastrointestinal rápidamente se genera una deshidratación, desbalance de electrolitos y finalmente la muerte porque es imposible repararlo. Y no te preocupes, te mueres antes que morirte de hambre. De 20 o más grays, que serían como si te tomaran 2500 radiografías de one, se estima que el sistema nervioso y cardiovascular se inflaman con fluidos por la destrucción de las células. Las membranas de las células se revientan y todo queda como un goo, así como el hombre radioactivo, así como derritiéndote. Hugo. Eso que muestran así como en Robocop. ¿Se acuerdan del tipo que había sido afectado por radiación y tenía la cara como derritiéndose? Las células se rompen, así que uno se derrite. En menos de 3 días, el cerebro ya no puede controlar el cuerpo. No se sabe mucho sobre esto porque, aunque han habido casos, como los accidentes que nombramos, pero no han logrado hacer un análisis tan detallado y no hacen pruebas sobre esto. Pero en general, los doctores tratan de curar los síntomas cuando es posible, y si la dosis no es tan alta, es posible sobrevivir por más tiempo, pero siempre con un riesgo a sufrir cáncer en el futuro. El hombre desde el comienzo de su existencia en la historia ha buscado formas de energía. Y siempre en su estado de inconformismo y con su creatividad y imaginación viajando, de vez en cuando algunos hombres han deseado más y más energía. Pasamos del fuego al aceite, del aceite al vapor, del vapor al gas, a la pólvora, a la electricidad. Y ahora buscamos nuevas fronteras con energía nuclear y más. Todo en busca de generar más recursos para un sistema de vida en el que estamos acostumbrados a consumir, consumir y consumir. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Acaso algún día dejaremos de jugar con las probabilidades? ¿Será necesario que criaturas mutantes del estilo de Godzilla nos vengan a ver? ¿O simplemente vamos a esperar a un futuro post-apocalíptico del estilo Mad Max o Waterworld? ¿O acaso va a bastar con nuestras propias mutaciones? A lo mejor algún día la naturaleza recuperará lo que es suyo. Ya, ¿lo dejamos hasta acá? Me parece. Recuerden, si les gusta el podcast, compartirlo con tus amigos y familiares y peores enemigos. Visítenos en peorcaso.com y también estamos en facebook.com/peorcaso. Pueden buscar ahí Peor Caso. Nos encuentran en todas las plataformas del mundo. Hasta la próxima semana. Adiós. Se nos cuida. Bye. Hasta luego.